Un cordial saludo para todos ustedes en el día de hoy. Soy Paula Andrea Vera López, estudiante de Psicología en 10º semestre, y en el presente curso de seminario de investigación, con el acompañamiento de la tutora Jenny Carolina Pineda Costa, abordaremos algunos términos aprendidos e identificados al analizar 3 artículos de investigación científica en el tema de delincuencia juvenil y factores de riesgo que inciden en esta. Iniciaremos con los puntos de convergencia entre estos 3 artículos. Los 3 artículos obviamente trataron de la misma problemática, trataron de investigar como, digamos, lo mismo que es el tema de la delincuencia juvenil o los factores psicosociales que conllevan a esta. En el artículo científico con enfoque cuantitativo, podemos analizar ahí que nos dan factores psicosociales predominantes. Ahí dice que varones mayores de 11 años y que vienen de hogares con padres separados, madres solteras o en unión libre, es decir, como familias estructuralmente, digamos, complejas o que han tenido un cambio, ¿sí? En el enfoque cualitativo, en ese artículo también encontramos algo muy similar, que es la investigación muestra la falta de acompañamiento por parte de los padres, quienes la mayor parte del tiempo están trabajando para mantener ese hogar. Entonces va muy enlazado, ya que pues desde luego cuando los padres se separan, cuando la familia sufre como ese rompimiento estructural, los padres pues por ende tienen que salir a trabajar, a salir a buscar su sustento diario, por ende los chicos muchas veces se quedan solos, que es lo que nos comenta en el enfoque cualitativo del artículo científico, que conlleva que los estudiantes entonces como que esa falta de acompañamiento para realizar algunas labores académicas y todo esto, empiezan a ejecutar otras actividades que los conllevan a actividades delictivas, actividades que pues fomenta como esa delincuencia juvenil, ese integramiento también entre pandillas. Y por último, en el enfoque mixto, la investigación también menciona, por ejemplo, en las encuestas plasmaron ellos que los factores sociales, en especial los socioeconómicos, inciden en los actos delictivos, ya que por falta de recursos, problemas en el entorno, la falta de inteligencia emocional, sometiéndose así e ingresando a pandillas y organizaciones criminales. Entonces, como podemos ver como ese punto en donde ellos dan en común ese concepto de que esas familias disfuncionales, ese concepto, digamos, esa pérdida de estructura familiar, esa falta de acompañamiento familiar a los adolescentes y niños, conllevan a que estos chicos en ese tiempo libre, en esa falta de supervisión, de acompañamiento, de estar ahí, conlleva que estos chicos tengan este tiempo libre para hacer, digamos, para pertenecer a grupos delictivos. Es como ese punto de convergencia que se encontraron en estos 3 artículos científicos consultados. Seguimos con los aportes más relevantes de la investigación que se consultaron. Bueno, en los 3 artículos científicos hacen muchos énfasis en que se resume el origen, digamos como que de esos factores psicosociales, pero se resume el origen de estas actitudes, de estos comportamientos de estos jóvenes con una palabra y es el abandono. El abandono estatal, el abandono administrativo, el abandono en su familia, el abandono en su concepto educativo, el abandono en todos estos como micro y macrosistemas, exosistemas y en general de su entorno. Cuando decimos abandono, ¿a qué nos referimos? Los padres de familia olvidan que un hijo no es solamente brindar vestimenta, brindar alimentación, brindar un colegio, desde luego, pero también se les brinda un acompañamiento psicosocial, o sea, psicológico, de hablar con ellos, de estar pendiente de muchos factores. Entonces, ahí hay una parte de abandono de colegio, de pronto psicoorientadores que, que no están al pendiente o no están al margen también de las cosas como se deben de ser, abandono por parte de los colegios. Muchas veces se presenta que en las instituciones educativas los chicos están pasando por momentos y simplemente hacen caso omiso de las cosas. ¿Sí? Seguimos con las contribuciones novedosas de los hallazgos de los estudios que plantean. Bueno, de las contribuciones novedosas que se vieron en el cuantitativo es que los escolares intervinientes en el estudio provienen de familias disfuncionales, como lo hemos venido diciendo, y presentaron con mayor frecuencia, los chicos pertenecientes a familias disfuncionales presentaron con mayor frecuencia pertenecer a pandillas, ausentismo escolar y algún tipo, digamos, como que actitudes así comportamentales
que como que no dejan avanzar en su parte académica. En el enfoque, en la investigación cualitativa, sugieren que el centro de toda violencia urbana está la incapacidad estructural del Estado para proteger a los ciudadanos. Y volvemos a retomar como el concepto de abandono por parte del Estado, ¿no? Como entidades, como la Secretaría de Desarrollo Social en cada municipio, en cada ciudad, que debe velar por ese desarrollo social de las comunidades, que debe velar porque los padres y los chicos y la comunidad tenga como ese conocimiento en donde sus hijos puedan donde uno pueda hacer una mejor labor como padre, todo este tipo de abandono, todo este tipo de falta de protección del Estado. Y en el mixto, los autores también manifiestan, por ejemplo, que las comunidades, al sentirse como tan abandonadas, ellas mismas buscan ese mecanismo de defensa y protección, como la limpieza social, como campañas de autocuidado, como ese tipo de cosas que empiezan a aparecer en las comunidades para protegerse, que ahí es donde también se crean las pandillas y las guerras entre pandillas de comunidades y todo este tema. Bueno, la reflexión frente a la importancia del componente ético en la investigación. Eso es muy importante porque los investigadores, las personas que se dediquen a este ámbito científico, sea de la rama que sea, psicología, derecho, bueno, en fin, todas las disciplinas que existen, el llevar a la práctica esta ciencia, esta parte investigativa, trata, o sea, aporta ideas, descubre, investiga y debe tener, digamos, debe ser muy transparente porque esa investigación que se hace sirve para futuros descubrimientos como ha pasado en la historia a nivel de la humanidad. Sí, donde de pronto la sustancia que se sacó de un hongo hoy en día es uno de los antibióticos más potentes y que ayuda a muchas bacterias, que la investigación que inició con la botánica, hoy en día hay muchos medicamentos que favorecen a la humanidad. Entonces hay que tener mucha ética, mucha claridad, ser muy sinceros. Sí, entonces es muy importante porque eso asegura el avance del conocimiento, la comprensión y la mejora de la condición humana y el progreso, por lo tanto, de la sociedad misma. Y finalmente, terminamos con la importancia de la investigación. Las investigaciones ayudan a futuros investigadores, como decíamos anteriormente, o sea, esa calidad en las siguientes generaciones, esa calidad de trabajos, de los resultados que se obtengan hoy en día. Como yo les decía anteriormente, o sea, de la botánica, de lo que antes empezó como la investigación de plantas, de árboles, de frutos, de animales. Hoy en día tenemos una cantidad de cosas que además se le debe la vida, como son los antibióticos, como son muchos medicamentos, muchas cremas, muchas cosas que en la parte de la salud como tal ayudan muchísimo. Por ejemplo, en el aspecto de psicología, anteriormente temas como el autismo, como el déficit de atención, como Asperger, eran síndromes, eran trastornos que pues no se conocían, que para la gente era simplemente un niño que no tiene la capacidad cognitiva que otros, y hoy en día el avance ha permitido identificar cómo se pueden ayudar a estas personas, cómo identificar estos síndromes desde la parte biológica, o sea, estructuralmente el cerebro, cómo viene, cómo cambia el cerebro estructuralmente cuando viene con problemas neurodivergentes, y también ayudarlos con las psicoterapias pertinentes para todo esto. Así que la investigación es de suma importancia. El aprendizaje, la construcción para esas generaciones y posibles grandes descubrimientos para la humanidad. Muchísimas gracias.